En este video vamos a estar hablando de detección de neutrones. La detección de este tipo de radiaciones se dificulta por la ausencia de carga del neutrón, es decir, no hay una interacción con el campo electromagnético, y los niveles de energía que deben detectarse. Hay neutrones, los conocidos como neutrones térmicos, cuyos niveles de energía rondan los 25 milielectronvolt, que no ionizan la mayoría de los materiales. Es decir, la ausencia de carga eléctrica del neutrón y su reacción insignificante frente a los electrones hace que deba recurrirse a reacciones intermediarias para producir efectos eléctricos mensurables. A modo esquemático, lo que va a ocurrir es dos neutrones van a interactuar con un material con determinados radionucleidos, en el cual se va a producir la reacción intermediaria, obteniéndose partículas cargadas con gran energía cinética como protones o partículas alfa, que luego van a interactuar con los detectores tradicionales que vimos en los anteriores videos, obteniéndose la salida una señal eléctrica como corriente o voltaje, que luego va a entrar a un sistema de acondicionamiento y procesamiento electrónico. En la mayoría de los materiales, la sección eficaz de absorción del neutrón depende de la energía del mismo. Por ello, se requieren distintos detectores para la detección de neutrones en distintos rangos energéticos. Las características que se buscan en el material en el cual ocurrirán las reacciones intermediarias son una alta sección eficaz de absorción. La sección eficaz del material debe ser lo más alta posible para poder tener detectores eficientes en dimensiones reducidas. El material debe ser un isótopo natural abundante, o en su defecto un isótopo artificial de muy bajo costo, y la energía liberada en la reacción debe ser lo suficientemente alta como para poder discriminar la reacción de un neutrón de los intensos rayos gamma que suelen estar presentes en la mayoría de las aplicaciones. Al producirse la interacción
entre un núcleo y un neutrón pueden darse las siguientes reacciones. Se puede producir un núcleo en retroceso puede obtenerse un protón una partícula alfa o fragmentos de fisión. Estas son las principales reacciones utilizadas para la detección de neutrones. Vamos a analizar las reacciones más utilizadas en detección neutrónica. Por un lado tenemos la reacción de Boro-10, que es neutrón alfa, al interactuar el boro con un neutrón, se obtiene litio más una partícula alfa. La energía liberada en esta reacción es de 2,31 megaelectronvoltios. Esta reacción es una de las más populares para la conversión de neutrones lentos a partículas detectables. Otra reacción muy utilizada es una reacción neutrón alfa que tiene como protagonista al litio 6. Al interactuar el litio con un neutrón, se obtiene tritio y una partícula alfa. La energía liberada en esta reacción es de 4,78 megaelectronvolt. La reacción neutrón-protón que utiliza helio es muy utilizada para la detección de neutrones lentos, siguiendo la siguiente reacción. Se obtiene tritio y un protón, y la energía de esta reacción
es de 0,764 megaelectronvoltios. Si graficamos en ejes cartesianos la sección eficaz de los materiales involucrados en las reacciones anteriormente estudiadas en función de la energía de los neutrones, podríamos deducir que el material cuya reacción libera una mayor cantidad de energía, es decir, el litio, posee una sección eficaz de absorción con una forma aproximada como la que vemos en pantalla, que es la más baja de las tres reacciones, mientras que el helio tiene la mayor sección eficaz. Pero debe notarse que el costo del helio es muy elevado. Entre estas dos se encuentra la sección eficaz del boro. Vamos a proceder con la realización de un esquema de los dispositivos de detección neutrónica utilizando boro como material para la reacción intermediaria. El detector en sí es una cámara de ionización como las que estuvimos analizando en las anteriores clases. Y el boro suele disponerse o bien como una delgada capa en el detector o bien como un gas de llenado conocido como trifluoruro de boro. Al interactuar un neutrón con el detector se produce la reacción neutrón-boro, obteniéndose una partícula alfa y una partícula de litio que son las que van a ir produciendo las ionizaciones en su recorrido. Estas son las ionizaciones que van a ser detectables por el circuito electrónico. Una importante consideración a tener en cuenta en los detectores que utilizan trifluoruro de boro es su habilidad para discriminar las interacciones de los gamma y de los neutrones. Normalmente las interacciones de los gamma producen pulsos de muy baja amplitud que son muy simples de discriminar de los pulsos producidos por neutrones. Por otro lado, al exponer el detector ante un intenso campo de rayos gamma,
puede producirse la disociación de las moléculas de trifluoruro de boro, degradando de esta manera al detector. Los detectores que utilizan boro de tipo sólido tienen un tiempo de respuesta menor y no sufren el inconveniente de degradación al exponerlos a rayos gamma. En ambos tipos de detectores, los que utilizan trifluoruro de boro o boro sólido para la reacción intermediaria, aparece el efecto pared, del que hablaremos más adelante. Vamos a hablar ahora del efecto pared. El efecto pared es un fenómeno que se observa al producirse una reacción del neutrón y el material que produce la reacción intermediaria cercana a la pared del detector. Al producirse la reacción cercana a la pared, se corre el riesgo de que la partícula generada no logre depositar toda su energía en el detector y choque antes contra la pared. Es decir, no se absorbe toda la energía de la partícula en el detector. Si realizamos un gráfico cartesiano cuyas ordenadas representan el número de eventos y las abscisas, la energía, idealmente, al producirse la reacción neutrónica, obtendríamos un pico en la energía que libera la reacción. La curva que se observa debido al fenómeno de efecto pared es similar a la que se está graficando. Las zonas indicadas por las flechas verdes son debidas al efecto pared. La flecha roja indica ruido gamma. Vamos a hablar ahora de la cámara de ionización compensada. Las cámaras de ionización compensada son utilizadas en situaciones en las que un campo intenso de rayos gamma puede interferir en la medición de neutrones. Lo que se hace entonces es colocar en tándem dos detectores, uno de boro cuya salida en corriente, que podemos llamar I1, está influida por los neutrones y los rayos gamma,
y por otro una cámara de ionización para la detección de rayos gamma las salidas eléctricas se restan y se obtiene una salida eléctrica I1 menos I2 que va a ser proporcional al flujo de neutrones. I1 es proporcional a el flujo de neutrones y los rayos gamma. I2 solamente es proporcional a los rayos gamma. Por ello, al hacer la diferencia entre I1 e I2 se obtiene la proporcionalidad con el flujo neutrónico. Ahora vamos a hablar de las cámaras de fisión. Al producirse la fisión nuclear en materiales como uranio 235, uranio 233 o plutonio, se libera una energía del orden de los 200 MeV. En relación a las reacciones vistas con anterioridad, esta energía es muchísimo mayor. Los detectores basados en la fisión de estos materiales presentan una discriminación muy limpia para eliminar los pulsos producidos por gamma.